Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra mesa número 4 de nuestra primera jornada de difusión virtual del proyecto Debilitamiento o Consolidación de la Democracia en América Latina. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta mesa número 4 de esta nuestra primera jornada, en donde hemos tenido unas muy buenas ponencias por parte de nuestros compañeros investigadores e investigadoras, y seguramente esta mesa no va a ser la excepción. En esta ocasión vamos a presentarles a ustedes la línea de investigación que se llama Género y Violencia, y para ello tenemos tres grupos de investigadoras e investigador que nos van a presentar sus avances de investigación. Entonces vamos a proceder con el primer equipo, que está conformado por la doctora Julia Muñoz Velasco, quien es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es asistente académica de la Coordinación de Planeación Curricular en la Universidad La Salle. Es codirectora de la revista internacional Revista de Estudios Kantianos, y sus líneas de investigación son género, bioética y filosofía moderna. Ella trabaja, a la par, la investigación es realizada con la doctora Mónica Ruiz, quien es profesora y coordinadora de las asignaturas antropológico-sociales de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Es co-coordinadora del proyecto sobre perspectiva de género en la práctica docente también de la Universidad La Salle. Es autora de diversas publicaciones en la Universidad La Salle, la Panamericana y el programa de bioética de la UNAM. Y entre sus líneas de investigación se encuentran la ética, la filosofía política kantiana, bioética y decisiones al final de la vida, derechos reproductivos, objeción de conciencia y, por supuesto, perspectiva de género. Le agradezco mucho tanto a la doctora Julia como a la doctora Mónica el hecho de estar aquí con nosotros. El día de hoy nos van a presentar su trabajo titulado Dos retos del velo de la igualdad en las instituciones de educación superior, discursos institucionales y políticas de acción afirmativa. Entonces vamos a escucharlas justo ahora. No es cierto. Me volví a poner yo. Discúlpame, Mónica, pero ahorita me quito. No te preocupes. No te preocupes. Es que soy nuevo en esto. Mira. Ahorita Sí, te no retacho. pasa nada. Dame un momentito. Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Perdón. Adelante. Pues muchísimas gracias y muchas gracias al proyecto por todo el apoyo, por el espacio. Y bueno, pues la doctora Julia nos va a compartir la presentación para que podamos iniciar y les contemos un poco cuál es nuestra línea de investigación. Efectivamente tiene que ver con perspectiva de género, pero en este caso nos hemos centrado en la perspectiva de género al interior de las instituciones de educación superior. Entonces, no sé si... ¿No ven ya mi presentación? No. ¿No? La podemos ver, sigue en la portada. Así es. ¿Tú? Yo no la veo. A ver, déjenme ver. ¿Por qué no la veo yo? Yo tampoco la veo, ¿eh? A ver, voy a detener y volver a compartir. Gracias. Ahora sí lo logro. ¿Ya? No. Oh. No. Dicen que en Face sí se ve. Más bien creo que a lo mejor es un problema aquí, pero bueno, no hay problema. Yo puedo observar desde acá la presentación para irles haciendo la anotación. Bueno, entonces sí, las personas en Facebook sí la pueden ver.
pues esperemos a ver si se soluciona en el transcurso de lo que estamos. Ya vi que me salió un mensaje que dice, mi pantalla compartida solo la pueden ver los anfitriones y coanfitriones. Entonces no sé si es una cosa de permisos o no, pero bueno, si no, de todas formas vamos empezando y... Perfecto. Bueno, pues nuestro título es Dos rostros del velo de la igualdad en las instituciones de educación superior. Como les señalaba, vamos a trabajar dos discursos. Por un lado, el discurso institucional y por otro lado, el de las políticas de acción afirmativa. En este caso, vamos a tratar de distinguir entre la línea de los discursos institucionales y cómo estos se sitúan mucho más en eso que solemos denominar igualdad formal y cómo dentro de estos discursos institucionales corremos el riesgo de la posibilidad de no llegar a el ideal de igualdad sustantiva. Todos estos conceptos los vamos a estar trabajando de manera rápida por el tiempo que tenemos, pero esperamos ser bastante claras. Los objetivos de la investigación, por un lado, son advertir cómo los avances significativos en torno a la igualdad de género en las instituciones de educación superior pueden llegar a constituir un velo o espejismo de la igualdad. Y en segundo lugar, es indicar cómo el velo o espejismo de la igualdad impide resolver de raíz los problemas de violencia de género en las universidades. Y ese, digamos, el punto 2 es el que más nos preocupa en general dentro de la investigación, pero bueno, evidentemente sin uno no podemos llegar a ese análisis minucioso del objetivo 2. En el orden de la exposición vamos a iniciar hablando primero de los avances en materia de género dentro de las universidades, qué sí se ha hecho, qué no se ha hecho, qué avances sí se han tenido y cuáles son, digamos, las limitantes de esos avances. En segundo lugar, vamos a trabajar el velo o espejismo de la igualdad. Después nos dirigiremos hacia una igualdad sustantiva, acciones afirmativas, interseccionalidad, y concluiremos con el peligro de algo que se conoce actualmente como teorías del silenciamiento. ¿A qué nos referimos con silenciamiento? Y también cerraremos con este peligro del silenciamiento para generar violencia en las instituciones. No sé si ya pasamos a la diapositiva 1, sí. Los avances en materia. Perfecto, muchas gracias. Es que no lo veo, entonces me descontrolo un poco, pero bueno, cualquier cosa, si no avanza la diapositiva, por favor, me comentan. En el caso de los avances en materia de género, como todos sabemos, ahorita las universidades empiezan a centrar toda su atención en los ODS, los Objetivos de Desarrollo. Esto es muy importante y nos da pauta para empezar a trabajar la perspectiva de género con mucho más ímpetu desde protocolos institucionales y no solo desde protocolos institucionales, sino realmente con programas que posibiliten empezar a detectar todos esos elementos de violencia estructural. En ese sentido, sí, ustedes han tenido la oportunidad de revisar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, señala que los estados que deciden incorporarse a todos estos esfuerzos en materia de género y en la concreción de los ODS, tendrían que estar pensando en que la igualdad entre hombres y mujeres no solo se logre de manera formal. Esta igualdad formal implica la adopción de leyes y políticas que traten de manera igual a hombres y mujeres, pero que esta estructura de formalidad no solo se quede en la mera adopción de leyes y políticas, porque se firma un documento, porque no se lleva a la práctica, pero bueno, ahí está escrito, y realmente se traduzca a una igualdad de género sustantiva. ¿Cuál es la igualdad de género sustantiva? Bueno, pues la igualdad de género sustantiva alude a la igualdad en los hechos y en los resultados. Y eso para las universidades se vuelve muy importante, porque, insisto, no solo se trata de incorporar protocolos que señalen que se están adoptando objetivos de los ODS,
que somos un Estado parte, sino que se están haciendo acciones reales y eficaces para lograr esto. Y para ello hay que entregar resultados específicos, ¿no? Tiene que haber mejoras, tiene que haber estadísticas que nos señalen dónde se está interviniendo y que se está interviniendo de manera eficaz. Específicamente, el objetivo 5, que es el de igualdad de género, es el que a nosotras nos interesa mucho para trazar esta distinción entre la igualdad formal y cómo vemos, ¿no? Pues ciertos problemas a la hora de pasar de esta igualdad formal a la igualdad sustantiva, ¿no? Que es la que estaríamos esperando que tenga resultados concretos dentro de las universidades. La siguiente, por favor. En los avances también para esta igualdad formal, cabe mencionar lo que sí se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sí han hecho las universidades? Bueno, hay por lo menos 4 puntos que me gustaría destacar. Algunos se han logrado de mejor manera que otros. Pero, por ejemplo, sí hay avances, por lo menos en México, con respecto a la aplicación de políticas para aumentar oportunidades de educación para los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables. Específicamente para mujeres se ha ampliado, sobre todo en educación básica, la oportunidad de acceder a becas y acceder a recursos que les posibiliten asistir a la escuela. Y en el caso de las universidades, estas becas también se han aperturado de manera importante. No como se quisiera, pero digamos, este es uno de los programas que suele tener más éxito dentro de las universidades. La generación de becas es, digamos, un recurso importante para tratar de mediar en la igualdad sustantiva, aunque no suficiente, pero sí hay un adelanto. Se promueve también, en segunda instancia, se promueve la formación de comités con perspectiva de género y protocolos para dar respuesta a los casos de violencia contra las mujeres. Esto lo hemos podido verificar de primera mano en algunas instituciones, tanto públicas como privadas. Hay una preocupación por incorporarse a protocolos con perspectiva de género. Esto es muy importante. O sea, se tenían protocolos de acción, pero no necesariamente estaban mediados por la perspectiva de género, y hoy podemos ver esa incorporación, no en todos, insisto, no de manera ideal, pero sí hay, digamos, un avance también en esa línea, ¿no? Se han implementado programas para aumentar la participación de las mujeres en las universidades, sí, pero aquí sí se puede notar un desbalance aún como una constante entre la participación de las mujeres, sobre todo en el tipo de puestos que pueden alcanzar, ¿no? Los puestos directivos siguen siendo parte de este techo de cristal, del cual vamos a hablar un poco más adelante, pero que suelen ser estos cargos a los que las mujeres todavía no tienen acceso en las universidades, ¿no? A pesar de que se han incorporado, aumentado la participación en puestos medios, en los puestos directivos o determinados puestos, todavía sigue siendo prácticamente una imposibilidad encontrar mujeres en estos lugares, ¿no? de toma de decisiones, en fin. Y iniciativas para ayudar a las y los estudiantes a tomar decisiones informadas, libres de prejuicios y estereotipos. La verdad es que aquí el tema es interesante, porque si bien se han incorporado muchísimos cursos para tratar de mejorar estas condiciones, la realidad es que todavía hay una planta docente en el país muy importante que no tiene conocimiento de la perspectiva de género y que por tanto no está ayudando a la consolidación de esta meta, ¿no? Por más que haya avances, la verdad es que todavía son muy poco significativos. En la siguiente, hay una autora que me parece muy interesante, Graciela Morgade, que tal vez algunas de ustedes la han podido escuchar. Ella señala que es muy interesante cómo dentro de las instituciones de educación superior el patriarcado sigue reproduciendo la visión de éxito, de este posible éxito que se ha alcanzado
para las mujeres en las universidades, porque bueno, si uno voltea y ve las estadísticas de hace 20 años, uno puede realmente verificar que en términos numéricos hay más mujeres hoy dentro de las universidades que hace 10 años o que hace 20 años, ¿no? Y además ha ido un aumento creciente en esta participación. Pero señala un punto que es bastante relevante y no solo tiene que ver con el hecho de a qué tipo de puestos podemos acceder como mujeres, que como les mencionaba en la diapositiva anterior, los cargos directivos todavía siguen siendo muy difíciles o prácticamente inalcanzables en algunas instituciones. Y además, también ella tiene esta cita que me gusta señalar, ¿no? Dice, muchas veces podemos encontrar mujeres que han llegado a ser académicas, investigadoras, que dicen, yo jamás padecí una discriminación por el hecho de ser mujer, pero cuando las invitas a hacer una mirada mucho más crítica y reflexiva alrededor, siempre cabe la pregunta de decir, bueno, ok, tú llegaste, pero ¿cuántas no? Y la cuestión no solamente es cuántas mujeres no llegaron, sino preguntarnos qué actitudes, capacidades tenían esas mujeres que desafortunadamente no llegaron. Y entonces empezamos a cuestionar un poco más si estas excepciones, que son de aquellas mujeres que sí llegaron a un determinado puesto directivo, estarían ahí como una excepción o como una regla. Y por los datos y por lo que podemos aún observar, claramente todavía hablamos de excepciones. No hablamos de las mujeres como grupo, ¿no? Y esto es muy importante de destacar, sobre todo para lo que viene más adelante. Entonces, bueno, ella nos habla evidentemente de procesos de reflexión muy fuertes, de enmascarar cómo hemos llegado a los puestos en los que estamos, quiénes han llegado, bajo qué circunstancias y qué tanto te puedes mantener y crecer dentro de ese puesto. La siguiente, por favor. Y justo en este punto, ella señala, y en general varias autoras lo señalan, ahora Julia nos comentará algunas otras, esta ilusión de la meritocracia, ¿no? Que es uno, yo creería que es uno de los males endémicos de nuestra sociedad actual, ¿no? Iba a decir de nuestra generación, pero no, atraviesa muchas generaciones, diría más bien de nuestra sociedad altamente competitiva en términos laborales, pero que en el caso de las mujeres tiene un componente muy específico, ¿no? La ilusión de la meritocracia, ¿en qué consiste? Bueno, en suponer que llegamos a ciertos puestos por nuestros propios méritos, sin considerar todas las posibilidades, el contexto, la gama de factores que nos posibilitaron estar ahí, ¿no? Entonces, por eso este cuidado y esta reflexión, invitación de Morgade para decir, bueno, pero piensa en todas aquellas personas que no llegaron y que tenían capacidades buenas, que eran, que tenían estudios, que tenían, o sea, que tenían como muchos factores por los cuales uno podría suponer que tendrían que estar en un puesto directivo y desafortunadamente no lo lograron, ¿no? Y por otro lado, también podemos ver a las personas que a lo mejor desde un punto de vista de desarrollo, niveles de capacidad, investigación y demás, uno diría, ¡ay, qué extraño!, ¿no? Qué extraño que esté en ese puesto. Y entonces hay que ir sumando como condiciones para tratar de entender todo lo que lleva a estos movimientos sociales y estos accesos de oportunidades, ¿no? Sí hay un espejismo, ella lo señala, yo lo pongo como pregunta, pero la realidad es que todo parece indicar que hay un espejismo y este espejismo consiste en pensar que porque hay muchas mujeres dentro de las universidades, entonces ya tenemos la carrera ganada y tenemos una igualdad, ¿no?
Claro, alguien puede decir, sí, tenemos un tipo de igualdad, tenemos un tipo de igualdad formal, pero todavía hay mucho que decir para alcanzar una igualdad sustantiva y eso es lo que vamos a trabajar en un momento. Y como ejemplo de esto, pues miremos a las mujeres en la vida pública, ¿no? En la función pública, varones un 78%, 22%, las estadísticas no han cambiado mucho, las he verificado. En el mercado laboral, las mujeres suelen ganar en promedio y con cambios 31% menos que los varones, el tiempo diario de tareas de cuidado en las mujeres prácticamente se duplica a diferencia de los hombres, es decir, hay muchos elementos que nos están señalando que este espejismo existe, pero lo más grave, que es un espejismo peligroso, ¿no? Que tiene consecuencias muy concretas y de esas consecuencias nos va a hablar Julia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como ya lo adelantaba Mónica, en realidad estos términos del velo de la igualdad o del espejismo los podemos rastrear por un lado a Marcela Lagarde, ¿no? Quien dice o caracteriza esto como una perspectiva ideológica, que justamente lo que nos haría pensar es que como todos estos factores que ya nos decía la maestra Mónica, de por ejemplo las becas, que hay más mujeres en la universidad, que hay cada vez una mayor presencia de protocolos, o sea, si lo vemos simplemente del 2018-2019 para acá, muchísimas universidades han incorporado medidas de igualdad formal dentro de sus espacios para abordar estos temas, que eso nos podría hacer, digamos, pensar o tener la ilusión o la fantasía de que ya las universidades o las instituciones de educación superior son espacios libres o protegidos, digamos, de replicar los estereotipos de género y las violencias de género. Entonces, esto mismo también se ve apoyado, por ejemplo, con la crítica que hace la profesora Evangelina García Prince, que nos cuenta, por ejemplo, de cómo esta ilusión puede estar compuesta por algunos de estos factores. Por ejemplo, las mujeres que ocupan un lugar importante dentro de su universidad, pero es más un puesto que da visibilidad a que hay mujeres ocupando esos espacios, pero que no significa una igualdad de poder, de toma de decisiones al interior de estas estructuras, una miopía para la igualdad, que lo que implicaría, digamos, es no saber reconocer los problemas que aún persisten en la universidad y finalmente hay más discusiones sobre estos temas que ya casi no hay temas pendientes, ¿no? Bien a bien, como ya la maestra Mónica decía, un síntoma de este velo de la igualdad es meritocracia, también el voluntarismo, es decir, creer que las mujeres que no persisten en la universidad o en una vida académica lo hacen porque no quieren y no porque las condiciones de la vida y del trabajo académico suponen horarios que muchas veces no son compatibles con los trabajos de cuidado que siguen cayendo o recayendo de manera prioritaria sobre las mujeres. Entonces, digamos, claro, aquí la cuestión es que por esta fantasía de que ya hemos avanzado tanto, que ya no hay un problema y que realmente hemos conseguido la igualdad que no solo no se atienden a los problemas de raíz, sino que se responsabiliza a las personas, a los individuos, en este caso a las mujeres, de no alcanzar las metas propuestas dentro de una vida académica, ¿no? Para hablar del contraste de lo de la igualdad sustantiva, pues como ya decía la maestra Mónica, en realidad y como ya decíamos, sigue habiendo un techo de cristal, sobre todo cuando vemos las figuras de rectoría hacia abajo en un organigrama de las instituciones de educación superior. Son muy pocas las instituciones que realmente dan una cabida a las mujeres en espacios de tomas de decisiones y por ello convendría también adoptar, digamos, un enfoque interseccional, ¿no? Porque no solo cabría observar quiénes son las personas, las mujeres que llegan a estos puestos de poder o que llegan a alcanzar tiempos completos dentro de una universidad, sino también digamos, el ver qué diversidad puede haber dentro de estos puestos, ¿no? Para irme rápidamente y ya hacia el final de nuestra presentación, ¿cuál sería uno de los peligros que podrían llegar a ocurrir y que están ocurriendo, digamos, ya justamente por no diagnosticar bien o por no darnos cuenta de que estamos cayendo en el velo de la igualdad?
Dentro de la mitología griega tenemos la figura de Casandra, ¿no? Que como ustedes sabrán fue una mujer que Apolo la consideraba como muy atractiva y entonces quería estar con ella, pero cuando Casandra lo rechaza, Apolo escupe en la boca de Casandra y le da una maldición, y la maldición de Casandra es que va a decir la verdad y que tiene el don de dar profecías verdaderas, pero que nadie la va a creer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ella predice la caída de Troya, pero nadie le hace caso, y aunque la escuchan, todos la toman un poco como si estuviera loca. Y entonces, digamos, esta es justo la figura del silenciamiento que nos importa señalar. El silenciamiento consistiría en impedir que las personas puedan realizar ciertos actos ilocucionarios, y este concepto bien a bien lo que significa es que hay ciertas acciones que solo podemos realizar por medio de las palabras. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, te prometo que voy a llegar a las 5, el hacer una promesa es una acción que solo puedo realizar por medio de palabras. Cuando alguien dentro de, digamos, se están casando dos personas y alguien dice, los declaro marido y mujer, esa declaración, o por ejemplo ayer con estas jornadas cuando decía Alberto, bueno, no lo dijo así, pero declaro inauguradas estas jornadas del proyecto de democracia. Inaugurar es algo que hacemos con palabras. Entonces hay ciertas acciones que en este contexto no son muy importantes, como protestar, denunciar o advertir de los peligros que sigue habiendo dentro de las IES, que son acciones que solo podemos realizar por medio de las palabras, expresándolas y considerándolas o dándoles el contexto pertinente para que tengan el efecto que buscamos. Y el silenciamiento lo que implicaría es que estas protestas se sigan realizando, pero ya no sean escuchadas, sean silenciadas, precisamente porque se dice, no, ya hay una gran igualdad, ya tenemos protocolos o ya hay comités que se están encargando de estos temas, y que por ello se esté utilizando un discurso políticamente correcto, por decirlo así, o para impedir que se lleven a cabo reformas estructurales, ¿no? Porque no se trata, digamos, solo de tener un protocolo para la atención de casos de violencia de género, sino de revisar las estructuras importantes que siguen permeando los casos de violencia de género. Entonces, la cuestión es, queremos advertir, por un lado, cómo se han hecho varios logros en igualdad formal que no se han traducido a una igualdad sustantiva, y como esto, configurándose el velo de la igualdad, puede llevar al silenciamiento de las denuncias y de las críticas al interior de las mismas comunidades universitarias para impedir que se den avances mucho más significativos y estructurales al interior de las instituciones de educación superior. Y por eso esto se podría manifestar en el éxito de otras vías alternativas de denuncias como los mitoacadémicos o los tendederos, dado que justamente esos discursos a favor de la igualdad formal como si fueran suficiente están silenciando o están impidiendo que tenga el efecto que se busca por medio de las denuncias o de las protestas. Y entonces, ya para concluir, por supuesto, es muy importante reconocer todos los avances que se han hecho en igualdad de género, pero siempre señalándolos que, por lo menos hasta ahora, han sido pasos sobre todo a un nivel de igualdad formal, que esta misma igualdad formal se puede utilizar en contra justo de los propósitos de conseguir una igualdad sustantiva dentro de las IES, y, por ejemplo, de ahí que tengamos este tipo de propuestas como las acciones afirmativas, que siempre es importante recordar son soluciones temporales. Y si se están proponiendo, digamos, ya como la solución para alcanzar una igualdad sustantiva, eso tendría que hacernos como saltar un poco o darnos cuenta de que ahí no se está tratando de hacer una reestructuración de las universidades para asegurar espacios más seguros e incluyentes, ¿no? Esto supondrá, por supuesto, incorporar un enfoque interseccional y, por último, prestar mucha atención a los nuevos procesos de silenciamiento, es decir, cómo están siendo descartadas las denuncias y las críticas, digamos, bajo el discurso de que sí se están tomando las medidas suficientes, incluso si estas permanecen solo en el nivel de igualdad formal. Y bueno, pues eso sería todo, y muchas gracias de nuevo a Alberto y al proyecto por la oportunidad de estar aquí compartiendo la investigación. Muy bien, muchas gracias a la doctora Julia y a la doctora Mónica por tan interesante perspectiva que nos ofrecen en torno a las instituciones de educación superior.
Bueno, vamos a dar paso ahora al turno del maestro Manuel Reynoso de la Paz, quien es profesor del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Comunicación Humana en la UAM y en el Centro de Estudios Políticos y Sociales. También es cofundador del Centro de Enseñanza Inclusiva en Ciencias Humanas, en Ciencias y Humanidades, y sus líneas de investigación se refieren a la estética, el análisis del discurso, la violencia y la crítica de género. Esta investigación la realiza también junto con la doctora Cente Vitro Martínez, quien es profesora del Centro de Estudios Políticos y Sociales y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Es cofundadora del Centro de Enseñanza Inclusiva en Ciencias y Humanidades. También es miembro e integrante activa de la Red de Investigación sobre Mujeres en la Política, y sus líneas de investigación se centran en la violencia de género hacia las mujeres. En esta ocasión nos van a compartir su trabajo titulado Las políticas de resistencia y acompañamiento otro. Le agradezco mucho a Manuel y a Cente que se hayan sumado a este proyecto y les voy a dar la palabra justo ahora. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, sumarnos al agradecimiento, a la invitación de Alberto a este proyecto, que en lo personal, bueno, también con Cente, que lo hemos platicado, nos parece muy importante, muy interesante, y lo celebramos y a nosotros nos gusta mucho formar parte de esto, ¿no? Y en esta dinámica y ante la pregunta que nos lanzó Alberto y que también tenemos, pues estos años que vamos a estar en el seminario, pensando si la democracia se consolida o se debilita en América Latina, nosotros estamos pensando o hemos estado pensando algo que les llamamos políticas de la resistencia y el acompañamiento otro. Con CENTE llevamos pues unos añitos tratando de acercarnos y también tener los testimonios de grupos, de colectivas, de colectivos, de madres que buscan a sus hijos, de las buscadoras. Y hemos estado pensando ahí y hemos estado encontrando algo que le hemos llamado políticas de la resistencia y acompañamiento otro. A la hora de estar revisando esto, nosotros hemos encontrado o vamos a estar también explorando el tema de la violencia o las violencias, donde pues hemos estado tratando de articular a partir de varios autores un tema o un concepto que en sí es muy problemático, ¿no? Que parecía ser que cuando usamos la palabra violencia, en automático todo mundo conocemos su significado, pero no es así. Creo que la academia nos invita mucho a ser cuidadosas y cuidadosos con el campo semántico que se va construyendo alrededor de esta palabra. Y entonces encontraremos en relación que hay varios tipos de violencia, dentro de las que nosotros estaremos tratando de rastrear en los testimonios. Es algo que podemos llamar violencia letal, violencia política, y una de las grandes violencias que creo que tenemos que seguir reflexionando mucho porque hay que evitarla ya y hay que pararla, que es el feminicidio, ¿no? Cente desde la nota roja ha abordado mucho este tipo de temas, y nosotros el día de hoy estamos queriendo buscar un vocabulario, articular un vocabulario desde estos testimonios que nos permitan estar identificando o hablar de lo que llamamos políticas de la resistencia y los acompañamientos otros. Vicente nos va a explicar más. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Alberto, y al grupo de trabajo que se presenta el día de hoy. Bueno, como ya Manuel adelantó un poco los temas que nosotros vamos a estar desarrollando el día de hoy, vamos a definir algunos de los conceptos que vamos a estar incorporando en el trabajo que vamos a desarrollar en el seminario durante estos años. Nosotros trabajamos particularmente con algunos autores y autoras, entre ellas está Ana María Martínez de la Escalera, filósofa, y Judith Butler.
El día de hoy hemos tomado algunas de estas nociones de estas filósofas. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra género como una serie concertada, pero a la vez heterogénea de operaciones que distinguen asimétricamente y jerárquicamente los actos de los cuerpos humanos. Estas operaciones son históricas, sociales, y los individuos resultantes están sujetos a ellas, es decir, están subyugados, convencidos, persuadidos en tanto efectos de esas operaciones, ¿no? Ana María Martínez de la Escalera establece esta definición y nosotros la recuperamos justamente porque vemos que en esta hay formas de acción que son específicas a los diversos actores sociales, excluyendo necesariamente a determinados grupos o individuos de los espacios, de estas prácticas o saberes privilegiados. Por ejemplo, vemos cómo se asigna el espacio público al género masculino y el privado al femenino, ¿no? Y ya escuchamos en la mesa anterior, como el cuidado que se tiene, por ejemplo, pues a los familiares y demás, pues se encarga necesariamente a las mujeres, ¿no? Y eso, bueno, es en la historia de Occidente. También nosotros vamos a estar hablando, como dijo Manuel, de otro término que es el de violencia, que es un término problemático, pero nosotros lo vamos a situar justamente con esta relación que tiene con el género y desde ahí nosotros vamos a ver cómo hay estas diversas violencias que sufren las mujeres o los cuerpos feminizados, una que tiene que ver con la división entre lo masculino y lo femenino, que configura esta disimetría de los cuerpos que está presente en la división social y además instaura el género como normalidad, ¿no? Mediante la producción de formas de decir y de hacer. Y aquí, por ejemplo, vemos un tipo de violencia que va escalando, es un tipo de violencia que se da en todos los espacios, que puede presentarse en cualquier momento de la vida de las niñas y las mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en el acoso, lo vemos en la violencia obstétrica, lo podemos ver en la violencia política de género, lo podemos ver en los espacios digitales, pero hay otro tipo de violencia que va escalando, como menciona Manuel, que es la violencia letal, que es un ejercicio de la fuerza que es mortal, que destruye. Hablamos de esta violencia feminicida, el feminicidio, pero también incluimos las desapariciones, ¿no? Y esta pues actúa después de las múltiples violencias que se dan o que menciono, ¿no? Que van escalando hasta llegar a esta violencia que es letal. Y es por la muerte, y es más bien la que tiene que ver con una muerte singular y por el hecho de de ser mujeres, ¿no? O sea, las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Vamos nosotros también a trabajar el feminicidio, que tiene que ver, como ya mencionamos, con esta fuerza letal, y lo vamos a estar revisando a partir de un vocabulario que se ha implementado que tiene que ver con la resistencia contra esta reproducción que reduce y que descalifica a la víctima a partir de esta violencia de género en estos discursos que podemos ver en el discurso policial, en el judicial y en los discursos particularmente con el que trabajamos, que es la nota roja, ¿no? Este tipo de violencia que se da contra las mujeres, nosotros pensamos que frente a todo esto hay unas políticas que llamamos políticas de resistencia a partir de estas nociones que establecemos o que usamos de esta filósofa, que tiene que ver con unas acciones que son colectivas, que producen transformaciones sociales en las prácticas, en estas maneras en que se van organizando estas mujeres, ¿no? Colectivamente, en las instituciones o en los modos de subjetividad. Así es una política como una actividad que no estaría ligada a la consecución de la administración de las fuerzas, ¿no? Estas fuerzas estatales y las instituciones a que dan lugar. Y también hablamos de una política como lo que hacen aquellos grupos de mujeres y que se establece para enunciar, enumerar, impugnar, protestar, estudiar, manifestar, denunciar, hacer visibles, etcétera, las violencias que sufren de las mujeres, ¿no? A decir de Armando Villegas. Entonces, en estas políticas de resistencia vemos esta solidaridad que se da en los movimientos de mujeres, en las colectivas, en los colectivos, que es un tipo de activismo que promete una experiencia de lo humano mucho más justa, que es una modalidad de resistencia frente a estas políticas que se dan contra estos cuerpos
que incluye, y esto es lo que vamos a hablar en un momento más, y recupera un saber testimonial, ¿no? Aquí aparece un tipo de vocabulario que vamos a estar nosotros trabajando, un vocabulario micropolítico que tiene que ver con las víctimas, con las madres, con las políticas, con el testimonio, etcétera. Y recuperamos también estas experiencias, estas vivencias y estas narrativas que relatan estos quehaceres solidarios. Bueno, y a partir, y esto lo hemos hecho, o lo hemos estado identificando, pues, como ya dijo Cente, a partir de las manifestaciones feministas, pero también queremos centrarnos en 3 documentales. Uno es La Vocera, otro es Volverte a Ver, que es de Buscadoras, y el de Hasta Encontrarte también, ¿no? Entonces, en este tipo de documentales también estamos encontrando y queremos recuperar un tema que trabaja Judith Butler, que también lo recupera de los últimos conferencias que da Foucault, que es el de parresía, donde ella, bueno, Judith Butler nos va a decir que las asambleas no solo no las considera solo como sesiones parlamentarias o formales, sino como fórmulas espontáneas e informales de reunión con potencial democrático. Esas ideas a nosotros nos parece también una noción importante a la hora de estar pensando la cuestión de la democracia. Lo hemos escuchado desde el día de ayer y en la mesa anterior creo que en esta también con lo que nos ha dicho Julia y Mónica. Está tratando de identificar cómo se dan este tipo de asambleas y al menos en La Vocera nosotros creemos que si bien es el recorrido que tiene Marichuy durante el proceso para ser candidata a la presidencia, vamos encontrando cómo van articulando todo eso que van a hacer. Y cuando están ahí frente al INE, ellos dicen, o ella dice, que van a hacer el proceso como si hicieran una fiesta del pueblo. Aun cuando nosotros hemos escuchado que la gente del INE dice que hemos asistido a las elecciones como estas fiestas donde podemos encontrar todo este proceso democrático, la noción de los pueblos, la noción que se está planteando ahí en La Vocera y además que lo podemos ver en todo el documental, una idea de una voz múltiple es diferente, nos va articulando, nos va dando otro tipo de elementos y por eso es que hemos hablado de estar tratando de rastrear un vocabulario a partir de los testimonios. Si bien sabemos por lo regular todas y todos que los significantes son, los usamos las mismas palabras, pero lo interesante también es rastrear cómo esas palabras se van cargando de significados distintos, ¿no? Que tal vez los grupos que están metidos ahí o que hablan también de derechos, aun cuando estén usando la misma palabra, aun cuando estén usando democracia, están cargándolo de otra manera. Por ejemplo, Marichuy nos dice que la asamblea es cuando están todos los concejales, cuando está todo el Congreso, y que cuando ya no están juntas y juntos, en ese momento se vuelven una red. Entonces, parecía ser que son las mismas personas, pero la articulación es diferente. Y ese tipo de situaciones son las que a nosotros nos interesa, a nosotros y a nosotras como nos interesa estar rastreando, porque creo que también, o creemos que el testimonio hay que verlo desde otra manera, como estas narraciones que nos están articulando, que nos permiten articular, explicar, comprender los procesos que estamos teniendo. Si el día de hoy a nosotros nos interesa seguir pensando, que el pensamiento nos sirva para poder justificar nuestras prácticas, ahí hay que volverlo a revisar, ¿no? Nosotros podemos ver algo que siempre menciona Cente cuando vemos a las buscadoras de Sonora, cuando hablan sobre sus tesoros, que son las personas que van encontrando y todo lo que se va jugando en ese proceso de enunciar, de poder tener prácticas entre ellas y ellos para poder acompañarse, para poder llevar los procesos de estas pérdidas, es donde a nosotros nos va a interesar. Parecía ser o hemos encontrado
que también se demerita el trabajo de las buscadoras porque no son MPs, porque no son alguien que haya estudiado, que sean expertas. Sin embargo, en su práctica nosotros hemos visto o podemos rastrear que sí, que se han vuelto expertas, que tienen que aprender derecho, que tienen que aprender antropología forense, que tienen que a entender también procesos de genética para poder hacer el rastreo y para poder hacer estas búsquedas. Nosotros podemos retomar ese llamado de los otros buscadores de Iguala, donde nos hacía el llamado a las universidades a que hiciéramos o fuéramos capaces de construir unas maquinarias para poder identificar las fosas desde lejos, porque nos enunciaban todas las técnicas con las que identifican y nos decían además hasta dónde llegan. Entonces nosotros creemos que este testimonio y estas narraciones van enunciando un vocabulario que hay que poner atención, que son muestras de resistencia, que tal vez no son tan masivas como lo que nosotros quisiéramos, pero ahí hay cambios y ahí hay que estar tratando de hacer un énfasis y de estarlos comprendiendo y a lo mejor tal vez ahí podríamos encontrar una salida, ¿no? Creo que ahí los vemos otra vez. Ya, Sí, listo. bueno, adelante, Santi. Bueno, entonces, bueno, Manuel ya hizo una referencia a varias de las acciones que vamos nosotros a estar analizando, pero además hay otra más que también da pauta para el título de nuestro trabajo, que tiene que ver con el acompañamiento otro, que es un tipo de acompañamiento que permite solidarizarse con unas mujeres con otras mujeres que están en riesgo a través de ciertas prácticas y trabajos sin la mediación del Estado. Y eso lo vemos en lo que mencionó Manuel hace un momento, que tiene que ver con la desaparición y la búsqueda que realizan todas estas mujeres, llamadas rastreadoras o buscadoras. También aquellas mujeres que han perdido, familiares que han perdido a sus hijas a partir de estos feminicidios. Entonces estaremos revisando cuál es este acompañamiento otro del que habla también la filósofa Ana María Martínez de la Escalera, que es un acompañamiento que permite, cuando hablamos de otro, enfatizar la condición de diferente, ¿no? Y lo vemos a partir de estos testimonios de cómo esta solidaridad se da no solamente cuando, en el caso de las mujeres que sí llegan a encontrar sus familiares, o sea, no termina en ese momento, sino que siguen acompañando a las otras mujeres. Entonces estaremos también viendo esta práctica, esta política de resistencia que tiene que ver con esta violencia letal que sufren las mujeres. Bueno, pues eso sería nuestro trabajo y bueno, pues estamos a la espera de sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias al maestro Manuel, a la doctora Sente por su participación y por tan interesante aporte a nuestro proyecto. Bueno, vamos a pasar ahora con el tercer y último equipo de trabajo de esta mesa. Tenemos a la maestra Yurizán Berenice Bolaños Ruiz. Ella es profesora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y del Instituto Universitario Puebla en el programa Estudios de la Mujer. Se encuentra cursando el doctorado en filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro y sus líneas de investigación son estudios de la mujer, filosofía y literatura, educación e infancia.
También presentará la licenciada Chipper Etetsi Sánchez García, que es profesora de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad de Morelia, ¿verdad? Es Morelia, ¿verdad? Sí. Y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en la Unidad Morelia de la UNAM. Pertenece a la Red de Enlace Académico y de Género y es integrante de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Sus líneas de investigación son filosofía del arte, estética de las manifestaciones culturales y epistemología feminista. En esta ocasión y para nuestro proyecto nos van a presentar su trabajo titulado 8 de marzo de 2020, el movimiento feminista en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Yo les agradezco mucho a ambas que se hayan sumado a nuestro proyecto y les doy la palabra justo ahora. Gracias. Gracias. Bueno, nunca está de más agradecer a, bueno, a Alberto que modera, pero sobre todo a, bueno, a todas y a todos y a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí. A muchas y a muchos los conocemos en persona, a otros, bueno, es la primera vez que tenemos el gusto, pero ha sido un deleite, ¿no? Disfrutar de estas mesas. Y bueno, pues vamos a dar lectura de un par de hojas que hemos escrito, un poco como para aclarar hacia dónde estamos encauzando este proyecto de investigación que está dando sus primeros pasos. Entonces, bueno, voy a comenzar yo y después Etetsi va a continuar. Dice, en una conferencia dictada en Nueva York en 1979, Audre Lorde plantea, en referencia a los debates dentro de la teoría feminista de la época, que las herramientas del amo nunca podrán desmontar la casa del amo. Esta feminista negra y lesbiana cuestiona al ámbito académico que arrogantemente acuña conceptos, sostiene debates, elabora categorías analíticas que poco o nada tienen que ver con las experiencias vitales de las mujeres y sus diferencias. La directa conexión entre la mujer como un nodo que intersecta dispositivos y discursos científicos, culturales, ideológicos, literarios, etc., y las mujeres como portadoras de sentidos individuales ha sido históricamente una cuestión central para los feminismos y para nosotras. Lo que Lorde pretende discutir es la maltrecha relación entre la academia y los contextos sociales concretos, y más aún, la tensión entre las teorías originadas dentro de una matriz simbólica cultural masculina y su uso por parte del feminismo para analizar las arbitrarias y desiguales relaciones de poder que entraña este sistema patriarcal. En este sentido, el planteamiento hecho por Lorde hace más de 40 años ya muestra su continua actualidad, pues exhorta a todas las que nos posicionamos dentro de las teorías feministas a revisar una vez más la pertinencia del uso de ciertas metodologías, conceptos y códigos cuya intención inicial no es cuestionar las construcciones sexuales y de género, ni los vínculos que dichas construcciones alimentan. Es necesario que, antes de iniciar cualquier investigación, volvamos a plantear dicha tensión y nos preguntemos, ¿pueden estas herramientas de análisis, las que hemos elegido, en nuestro caso, las herramientas que nos proveen los análisis críticos del discurso, sernos de provecho para estudiar y comprender y desmontar la casa del amo? ¿Son las más adecuadas para llevar el debate a terrenos que sean favorables a nuestra lucha? ¿O por el contrario, estamos afirmando y fortaleciendo una cultura académica que se ha construido sobre la negación del problema? Nosotras nos encontramos ahora en este momento de revisión y desmantelamiento, momento que una vez sopesado y acotado habrá de servir como la base política que dará estructura, sostén y sentido a nuestra investigación. Momento por el que creemos toda filosofía, toda historia, toda antropología, toda investigación que se asuma feminista debe transitar, porque admitimos que, y aquí cito a Chandra Mohanty, que las prácticas del feminismo académico, ya sea de lectura, de escritura, de crítica, están inscritas en las relaciones de poder,
relaciones a las que se enfrentan, resisten o quizás incluso respaldan implícitamente. No existe, por supuesto, una academia apolítica. Se cierra la cita. Para asumir esta carga política, debemos, en nuestro caso, partir de delimitar los obstáculos epistemológicos que conlleva para nuestra investigación el uso de los análisis críticos del discurso. Metodología que tiene su origen en la intención de analizar críticamente las relaciones de poder, pero en cuyos fines no estaba, al menos de inicio, plantear que dichas relaciones fueran, de entrada, asimétricas por cuestiones de género. Los análisis del discurso nacen bajo la lógica de producción del conocimiento, por la que, y aquí también cito a Dalla Spender, los hombres nombraban el mundo a medida que éste se descubría ante ellos. Tomándose a sí mismos como centro y medida, procedieron a describir todo proceso y todo fenómeno en relación a ellos mismos, dejando fuera aquellos modos de existencia que, al diferir de la generalización hombre, no podían ser introducidos como datos o variables de análisis, pues finalmente eran ellos, son ellos y siguen siendo ellos, ¿no? Quienes escriben y quienes eligen qué datos tomar en cuenta, ¿no? Es decir, los análisis del discurso no escapan a la pretensión universalizadora que persigue estandarizar la experiencia masculina, haciéndola representativa de toda experiencia humana. Para hacer frente a este inconveniente, los feminismos que incorporan los análisis del discurso a sus categorías lo hacen desde una resignificación que pretende dotar a la diferencia sexual y de género de una centralidad argumentativa que le fue negada en sus inicios. Los abordajes feministas afrontan el reto de examinar cuidadosamente y reposicionar la cuestión del género y la desigualdad que de él surge en estos marcos epistémicos para, a partir de ahí, poder sostener un análisis verdaderamente crítico de las estructuras de poder que los actos discursivos sostienen y reproducen. El reto para nosotras particularmente pues consiste en ir más allá de develar el sexismo presente en el lenguaje y la cultura patriarcal, ¿no? Un sexismo pues muy evidente. Se trata más bien de analizar la manera en que los dispositivos discursivos construyen un mundo sexualmente normado y jerarquizado. Específicamente nos interesa estudiar al feminismo como una categoría constituida a partir de significados discursivos e institucionales. En este caso, en el caso de esta presente investigación, arguidos desde la Presidencia de la República. Sí, siguiendo a Judith Butler, son básicamente intereses políticos los que crean el fenómeno social del propio género. Podemos comenzar a plantear la hipótesis de que esos mismos intereses se han aplicado a la conformación de una narrativa en torno al feminismo, un discurso que busca definir y contrarrestar la potencia transgresora del movimiento feminista, así como se implementan, mediante mecanismos discursivos de género, políticas que regulan y controlan los cuerpos y su fluidez performativa. De la misma manera, se pretende vigilar y reglamentar a las teorías y luchas que critican el carácter sistémico de la opresión hacia las mujeres y las disidencias sexuales. Cuando, desde las instancias gubernamentales, se pretende dictar lo que el feminismo es o debe ser, se conforma una narrativa que se arraiga en el imaginario colectivo, produciendo desde ahí flujos de poder que refuerzan y naturalizan al género y sus jerarquías. Analizar con perspectiva feminista dicho proceso de significación a partir de los análisis críticos del discurso nos permitirá observar al lenguaje como un espacio constitutivo de la realidad social, espacio en el que se despliegan dispositivos de dominación y opresión en función de este binomio sexo-género. Abordar los análisis críticos del discurso con una perspectiva feminista ayudará a cumplir de manera más acertada su cometido epistemológico y político, que es, en palabras de Luisa Martín Rojo y Rachel Whitaker, poner de manifiesto el papel clave desempeñado por los discursos en los procesos a través de los cuales se ejerce la exclusión y la dominación, en nuestro caso en función de género,
así como la resistencia que los sujetos oponen frente a ambas. Es más, los investigadores en análisis crítico del discurso no solo conciben el discurso como una práctica social, sino que consideran que su propia tarea de velar, que es su propia tarea, ¿no? De desvelar cómo actúa el discurso en estos procesos y que esta tarea constituye una forma de oposición y de acción social. En este sentido, podemos afirmar que los análisis críticos del discurso comparten con la teoría feminista una intención de transformación política que busca revertir las desigualdades producto de los sistemas de opresión. La reapropiación que los feminismos hacen de los análisis del discurso complementa su espíritu transformador, pero le da otros cauces, pues la investigación que se aborde bajo una mirada feminista partirá del entendido de que en el entramado social subyace una histórica dominación masculina, una serie de relaciones afianzadas sobre la naturalización del orden sexual y de género que establecen un sistema profundamente desigual e injusto. Afrontar esa realidad es, creemos, ya de por sí transgresor, pues supone que al ser una construcción social y no un orden natural invariable, puede entonces ser modificado. Analizar las estrategias discursivas que lo sostienen puede ser un paso importante para que tal modificación se lleve a cabo. Gracias, Yuri. Bueno, yo voy a continuar con la lectura de este escrito que les preparamos para el día de hoy. Y bueno, en correspondencia con estos desafíos teórico-metodológicos, consideramos importante situar las prácticas discursivas como actos performativos que constituyen el género, a la manera en que Judith Butler lo propone, como una serie de actos que son renovados, revisados y consolidados en el tiempo, que ofrecen una apariencia de sustancialidad e identidad constituida. Creemos importante analizar estos discursos que colonizan la heterogeneidad material e histórica de las vidas de las mujeres y que construyen, por tanto, un imaginario de lo que éstas son y deben ser. Como decíamos anteriormente, analizar la figura de la mujer con mayúscula como un compuesto cultural e ideológico del otro, de la otra, a través de diversos discursos de representación, distinguiéndola de las mujeres como sujetos reales, materiales de sus propias formas colectivas. En resumen, nos interesa pensar en la producción del imaginario de las mujeres mexicanas que se configura en los discursos gubernamentales y que constituye formas de nombrar las resistencias y luchas de los feminismos en México, entendiendo las nociones de mujer y de feminismo dentro de una práctica discursiva en cuyo carácter performativo reside la posibilidad de cuestionar su estatuto cosificado. Para dar un ejemplo, el pasado 29 de octubre, hace apenas una semana, en la habitual conferencia de prensa matutina, esta vez ofrecida desde Campeche, el presidente expresó que los nuevos derechos, como el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales, fueron diseñados por el neoliberalismo para que se dejara de hablar de saqueo, corrupción, opresión, explotación, clasismo y racismo. El mandatario expuso que quienes diseñaron para su beneficio la política neoliberal promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas los nuevos llamados derechos. Se alentó, les cito una parte del discurso de la conferencia de prensa, dice Andrés Manuel, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo. Y bueno, esto lo dice en otro momento de la misma conferencia, dice, esto está mal por la corrupción, y si acabamos con la corrupción vamos a lograr que haya igualdad, y si hay igualdad vamos a proteger a los derechos humanos y vamos a proteger a la naturaleza, y si se acaba con la corrupción vamos a acabar con la violencia,
pero hay que cambiar al régimen corrupto. Además del evidente sesgo ideológico que podemos encontrar en este discurso, consideramos necesario recuperar otro elemento para el análisis que concierne al problema epistemológico y político de la especificidad de los movimientos feministas en México. Consideramos que las movilizaciones del 8 de marzo de 2020 marcaron un punto de inflexión dentro de los movimientos feministas en América Latina. En México, en particular, pensamos que fue un momento de gran visibilidad de las problemáticas enfrentadas por las mujeres mexicanas, sistemáticamente ignoradas durante décadas por las políticas estatales. Estas manifestaciones, que se replicaron en todo el país, aglutinaron a diferentes sectores del feminismo y de la sociedad civil en una serie de eventos sin precedentes en la historia del México moderno. Este movimiento de evidente potencia política generó respuesta en los diferentes sectores públicos. En este sentido, nos parece importante analizar la respuesta que dio el Estado mexicano, en particular las declaraciones públicas de la Presidencia de la República, para destacar cómo este discurso se articula con otras formas discursivas de una hegemonía política global, en parte producidas por una academia que organiza las formas de producción, publicación, distribución y consumo de información e ideas. Nos interesa ir explorando y marcando en el discurso algunos presupuestos usuales en la configuración del imaginario en México del feminismo como movimiento emancipatorio de las mujeres. Retomando los análisis que hace Chandra Mohanty sobre la configuración de la mujer del tercer mundo, podemos esbozar algunos elementos subyacentes al discurso que constituyen desafíos metodológicos para ser considerados en el desarrollo de la investigación. En primer lugar, la idea de las mujeres como un grupo ya constituido y coherente, con intereses y deseos idénticos, sin importar la clase social, ubicación y raza, entre otros, así como el supuesto de una noción de patriarcado que pueda aplicarse de forma universal a todo contexto. Aunado a ello, la idea de las mujeres como un grupo sin poder, explotado, víctima de la violencia masculina, del proceso colonial, del sistema familiar, del modelo de desarrollo económico, de la religión, etc. Presentarnos como mujeres políticamente inmaduras que necesitamos ser educadas y formadas para corresponder a los proyectos emancipatorios feministas de otras latitudes ideológicamente hegemónicas. En segundo lugar, la asunción de una noción homogénea de la opresión de las mujeres como grupo. La caracterización de la vida de las mujeres esencialmente truncada por nuestra pertenencia al género femenino y al tercer mundo, ignorante, pobre, sin educación, limitada por las tradiciones, doméstica, restringida a la familia, víctima. Así como el contraste de esta idea con la forma de autorrepresentación de la mujer occidental, como educada, moderna, en control de su cuerpo y su sexualidad, libre para tomar sus decisiones. Entre otros presupuestos, consideramos en síntesis que son asunciones que surgen de privilegiar un grupo como referente y de asumir de antemano la inserción de las prácticas de resistencia feministas mexicanas dentro de un movimiento referencial global que orienta y regula las formas de lucha. En general, intuimos que el problema es la definición de las mujeres fuera de las relaciones sociales y no como constituidas a través de ellas. En este sentido, desde el análisis crítico del discurso esperamos encontrar herramientas que nos permitan establecer un marco contextual a través del énfasis en las dimensiones pragmáticas del lenguaje performado en esta latitud. Nos proponemos dar seguimiento a los efectos de determinadas prácticas discursivas en la constitución de las mujeres dentro de una red de relaciones de poder evidentemente cambiante. En suma, consideramos que lo que importa es el rango complejo e histórico de diferencias de poder, de elementos comunes y de resistencias existentes entre las mujeres, rango que nos construye como sujetos de nuestra propia política que resisten a ciertas construcciones discursivas. Ello implica poner especial atención en evitar el paradigma de privarnos a las mujeres de la autopresencia de nuestras propias elecciones.
Es decir, focalizar la atención en nosotras las mujeres, no como simples víctimas de un proceso de producción subjetiva, sino como agentes que resistimos, desafiamos y subvertimos los procesos en varios niveles. Pensamos el trabajo teórico como práctica política que se sirve de generalizaciones cuidadosas y específicas que responden a realidades complejas, sin obviar las contradicciones inherentes en los procesos de subjetivación y que tiene como finalidad contribuir al diseño de acciones políticas efectivas con potencial emancipatorio para las mujeres. Es decir, el análisis del discurso como herramienta para dilucidar la red de significados discursivos específicos en los feminismos mexicanos, lo que no excluye la necesidad de formar identidades y afinidades estratégicas políticas con otros feminismos. Como diría Julia Kristeva, el uso de la categoría de mujeres como herramienta política, sin que ello implique atribuirle una integridad ontológica, pensando en la sororidad que se forja en el análisis y práctica políticas en circunstancias históricas concretas. Y bueno, pues esto es lo que les preparamos, lo que les queremos compartir hoy, y pues agradecemos de nuevo la oportunidad y el espacio. Muchas gracias al equipo, a la mesa y a Alberto por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su participación. Y bueno, antes de reincluirnos todos aquí en la transmisión, solamente hacer el énfasis de que a pesar de las diferentes perspectivas y los diferentes temas que cada investigador e investigadora ha planteado, ¿no? Como su tema de investigación, creo que como se pudieron dar cuenta también con esta mesa, los temas están interconectados de alguna u otra manera. De tal forma que el diálogo que podemos hacer entre nosotros y que también podamos hacer con ustedes que nos están viendo, si lo están haciendo en vivo o si lo están haciendo más adelante, pues recuerden que nos pueden dejar un comentario, una pregunta, se lo haremos llegar a las ponentes, a los ponentes. En cualquier momento ustedes nos pueden dejar ese comentario o esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a incluir a los ponentes, por supuesto, para hacer una ronda de comentarios, de preguntas, de ideas. Ahorita tenemos una pregunta ahí en el Facebook, ahorita que termine de hacer este movimiento de añadirlos. Se las leo para que podamos platicar un poquito de ella. Bueno, entonces vamos a ver. Muchas gracias a Andrea Bautista León, que nos deja aquí un comentario, que les felicita a todas las ponentes, al ponente por los temas de esta mesa. Y bueno, a nuestro compañero Rogelio del Prado, a quien le mandamos un saludo, nos deja el siguiente comentario. ¿Cómo definir, o será posible definir, una racionalidad de lo femenino desde lo político en América Latina, sin caer en el discurso del amo académico? Esa es la pregunta. No sé, ¿quién se anime a dar alguna idea, alguna reflexión sobre la misma? ¿Quieren que la vuelva a leer? Sí, ¿no? También la vuelvo a leer. Bueno, yo puedo comentar algunas cosas al respecto, no sé si... Sí, por favor, Yuri. Bueno, si es que entiendo la pregunta, ¿verdad? Si es que logro comprender como el sentido de la pregunta, no sé si esté planteada en los términos en los que yo lo pondría, ¿no? Esto de como racionalidad de lo femenino, pues no lo comprendo muy bien, pero bueno, yo creo que sí hay, recuerdo ahora un texto de una autora que ya Tetsi por ahí citaba, que es Chandra Mohanty, y ella plantea algo similar, ¿no? Cuando discute un poco como estos otros feminismos que no son los occidentales, ¿no?
que se construyen desde otras partes y que tienen como sus características muy propias. Y entonces justamente plantea esto, ¿no? Es decir, cómo pensar una racionalidad fuera como de estos marcos hegemónicos, ¿no? Ya dados, ya establecidos, ya hechos. Y yo creo que la respuesta está incluso en esta mesa, ¿no? La participación que nos precedió de Manuel y Vicente, me parece que es un ejemplo, ¿no? De cómo se construye ahí otra racionalidad, ¿no? Una racionalidad que a lo mejor nace como de reflexionar en torno a estos espacios de acción colectiva, ¿no? Es decir, de cómo estos espacios, ¿no? O estos colectivos, cómo formulan sus intereses, cómo analizan ellos mismos sus estrategias, ¿no? Y cómo estos intereses y estrategias pues están acotados a su geografía, a su historia, a su cultura, ¿no? Entonces yo creo que pues esa es, me parece que es una buena manera, ¿no? De pensar cómo sí se puede construir, pues no sé, otra manera de hacer teoría, otras teorías, ¿no? Fuera de esto que él denomina el amo académico, ¿no? Muy bien, Yuri, muchas gracias. Pues, sí, adelante, Manuel. Sí, yo creo que retomando justo lo que nos dice Yuri, porque creo que también lo que nos enseñan los movimientos feministas y las colectivas es hacer hincapié en la singularidad de ese momento, de ese planteamiento, y hay algo que se vuelve tal vez que puede ser muy, muy confuso para algunas otras personas que les gusta la individualidad, lo hegemónico, que también en esa singularidad está lo colectivo, lo que son las comunidades, y creo que también algo curioso, o lo que me parece que se vuelve curioso, es que las 3 ponencias aquí las estamos haciendo en equipo. Y creo que también eso colectivo, eso que hace referencia a situaciones muy singulares, porque bien nos lo decían, las universidades tenemos el reto de que no nos quedemos en esta idea de que ya se están resolviendo las cosas porque no lo son. Si nosotros vamos viendo la singularidad de cada problemática, de cada facultad, de cada universidad, hasta de cada salón, tendríamos que estar viendo las distintas mecanismos de violencia que se articulan ahí. Y si pudiésemos, como bien decía Yuri, a trabajar algo sobre racionalidad de lo femenino, a lo mejor sería esa una pista, un seguimiento para poder estar pensando algo así, que a mí me parece que también, como todas las palabras que pueden tener siempre dos significados de mínimo, podría creerse que es en oposición a una racionalidad de lo masculino, pero me parece que cuando estamos hablando, estamos escuchando las 3 ponencias del día de hoy, habla de no solo eso, sino estar desde otro lado, estar pensándonos desde otro lado, sí estar metiendo forzosamente la perspectiva de género, también en algún momento consciente decíamos la crítica de género, y retomando también a Ana María Martínez de la Escalera, porque perspectiva de género nos habla de una cuestión jurídica, pero también después ahí se generan otro tipo de vicios, ya nos los dijeron la primera ponencia, donde se pueden producir estos velos. Y si nosotros y nosotras apostáramos por una racionalidad de lo femenino diferente, sería como dice Yuri, como eso que digo, de la singularidad, una singularidad que implica lo colectivo y que también está rastreando este tipo de enunciaciones y de prácticas. Gracias, Manuel, por tu aporte. No sé si sobre esto que han compartido nuestros compañeros o en general alguna otra reflexión que les haya surgido de las ponencias. Mientras tanto, agradecemos el comentario de Guillo Barriga, que también les felicita por las presentaciones. Sí. Adelante, por favor. Justo como para hilar esto que se nos preguntaba sobre la racionalidad de lo femenino y como pues pensando, ¿no? Si también es parte del reto y de lo que las 3 propuestas de investigación aquí pues procuran averiguar, ¿no? También, o sea, que no
y sobre todo en la última participación, o sea, como también nos advertían de no tratar de universalizar u homogeneizar la experiencia de lo femenino, ¿no? O sea, como decir, hay una racionalidad de lo femenino, porque justamente muchas veces es, pues, esa construcción de lo femenino hegemónico que se ha señalado además desde muchas fronteras que, pues, representa la experiencia de ciertas mujeres, ¿no? O sea, prioritariamente blancas y de una cierta clase social, ¿no? Entonces, o sea, tal vez habría como que tener cuidado pues con esa inquietud por la racionalidad de lo femenino, ¿no? Y como diversificarlo en ese sentido, sobre todo para pensar, como decían al final, ¿no? Como en categorías que sí nos permitan comprender, pues esa diversidad y no que sean categorías pensadas desde la academia y que no nos permitan comprender o atrapar, ¿no? Como la diversidad de casos que estábamos revisando. Por ejemplo, algo que en nuestro caso, o sea, lo veíamos y que tal vez, aunque se ha criticado mucho o bueno, se han dado varias objeciones en torno a la noción de interseccionalidad para cumplir con este propósito de no homogeneizar la experiencia de opresión de las mujeres en general, ¿no? Sino tratar de ver cómo se eslabonan otro tipo de opresiones. Pensar en este sentido como en todos los retos que nos presentamos con estas investigaciones, en nuestro caso es, por un lado, sí enfocarnos en aquellos escenarios de, por ejemplo, por qué no se ha logrado romper con ese techo de cristal, que sería como un extremo, digamos, de esta jerarquía universitaria, pero también la permanencia universitaria, el estudio de los posgrados, porque no es solo que, por ejemplo, más mujeres ingresen a las licenciaturas, sino a qué licenciaturas están ingresando, si son típicamente estudios que han sido feminizados, por decirlo así, y entonces ahí no estaríamos hablando solo como de la experiencia de las mujeres que no pueden llegar a puestos de poder dentro de las instituciones de educación superior, sino desde abajo, qué mujeres acceden a la educación superior, qué factores están jugando un papel importante, ¿no? Entonces creo que son como... Creo que algo que tenemos en común las tres propuestas es que se busque diversificar, ¿no? Como la experiencia desde dónde se está pensando los problemas de espacios seguros e incluyentes, de la violencia de género que no puede ser uniformada o pensada desde una única perspectiva, ¿no? Y creo que ese esfuerzo es como importante rescatarlo también. Gracias, Julián. Tenemos una pregunta más aquí en nuestro Facebook. Prisa Jun, muchas gracias por tu comentario. Ella no, bueno, él, no sé, asumí que era un ella. Dice, el feminismo en estos tiempos es necesario y por mucho. Sin embargo, el presidente desde su trinchera se ha empecinado en la desigualdad como resultado de la corrupción, pero en ningún momento sale de su propio imaginario colectivo. ¿Cómo transgredir desde el discurso cuando no se ha tomado como un pilar fundamental y necesario? Supongo que es un poco cómo transgredir desde el discurso feminista cuando este no se ha tomado como un pilar fundamental y necesario. No sé quién quiera decir algún comentario, alguna reflexión. Aunque bueno, mencionar al presidente. Bueno, no sé si iban a mencionar algo, si no es Y es tú, Mónica, de una muy vez. breve. Ok, gracias. Pues sí, o sea, yo creo que voy a retomar un poco lo que ya se ha dicho y las inquietudes, pero de manera general me atrevería a decir que esta disrupción tiene que ver más desde, obviamente con la participación y el aspecto político, pero por lo menos dentro de las universidades también tenemos que ir pensando en espacios seguros que nos vamos creando como colectivos
más pequeños. Es decir, por supuesto que para la igualdad formal necesitamos, digo, retomando un poco lo que señalábamos y que es una de las preocupaciones que tenemos en nuestra investigación, es muy importante la cuestión de los protocolos, la cuestión de las leyes, de las normativas a nivel gubernamental, o sea, son fundamentales para empezar a trabajar los temas de género, pero también creo que por otro lado está la irrupción desde colectivos mucho más pequeños y acotados, ¿no? Me queda claro que, por ejemplo, en las universidades, los cambios reales que se están logrando tienen que ver muchas veces con los grupos estudiantiles. Los grupos estudiantiles están movilizando, solicitando constantemente la generación de espacios seguros, la generación de mejoras en los protocolos, la generación de resultados expeditos cuando se trata de una situación de violencia. Entonces, creo que de algún modo estamos rasgando o estamos interfiriendo en la arena política, pero muchas veces tenemos esta idea, ¿no? A partir de una política, de un gran cambio dentro de la política, entonces hasta ese momento vamos a poder empezar a ver como avances significativos. Y muchas veces sabemos que en la política lo que tenemos es como una serie de fuerzas que todo el tiempo están determinándose entre sí, ¿no? Entonces, lo que logramos con estos aparentes pequeños espacios es que empiecen a generar un eco, como ha sucedido con las manifestaciones de los 8M, que al principio eran sumamente aisladas, criticadas y demás, pero también a partir de esa crítica se ha generado todo un proceso de cambio, cada vez hay más, o sea, uno lo puede ver año con año, hay más mujeres que se suman, hay más personas haciendo eco del 8M y esto posibilitando que se generen nuevos espacios, ¿no? Independientemente de este paralelismo, que sí es importante con las estructuras gubernamentales, pero que no es el único y que al final del día se van a nutrir de todos estos movimientos que acontecen en la periferia, ¿no? Por decirlo así. Y otro aspecto sobre la racionalidad ahí solamente me llamó la atención porque por lo menos desde la investigación que estamos trabajando, la idea de performatividad que también se señalaba en otras mesas es fundamental. Entonces, si nos tomamos en serio la performatividad de género, me parece difícil, no imposible, o sea, habría que ver bajo qué condiciones, pero sí difícil seguir pensando en racionalidades masculinas o femeninas como tal, ¿no? O algo relacionado a lo femenino. Más bien lo que tendríamos serían condiciones, como ya lo mencionaban a partir de la interseccionalidad, condiciones históricos, sociales, contextuales, de muchas variables para considerar cómo se percibe una persona a sí misma, bajo qué condicionantes y qué es lo que requiere como apoyo, ¿no? No sé hasta qué punto la categoría como tal nos serviría para evidenciar la interseccionalidad, ¿no? Pero bueno, ese digamos era otro punto acotado. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. ¿Algún otro comentario, compañeras, compañero, que les haya surgido por ahí? ¿Alguna otra reflexión? Un poquito para ir cerrando nuestra mesa. Bueno, muy bien. Bueno, pues nosotros con la última intervención que nos hacen o el comentario que hacen en el Facebook es justamente planteando esta política de la resistencia o estas acciones que vamos a estar analizando desde estas colectivas y colectivos que tienen que ver con la búsqueda, ¿no? de mujeres y familiares que han desaparecido. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente recuperar esos saberes y esas prácticas que han sido desestimadas por el Estado. Y lo que queremos nosotros es ir rastreando ese vocabulario, pero además esas prácticas, esos discursos, esos aprendizajes colectivos que están ahí. O sea, ¿qué nos están diciendo?
Y en esa apuesta es lo que nosotros, en esa apuesta es en la que nosotros estamos viendo que hay pues un saber distinto y algo justamente para recuperar y para hacer evidente, porque pues lo que se enfrentan este tipo de colectivas y colectivos es justamente a que la práctica que ellos realizan, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, de sistematización en la búsqueda de sus desaparecidos y desaparecidas, es que no es tomada por o reconocida por estos expertos forenses. Entonces, pues ahí hay un saber distinto y entonces lo que queremos es justamente recuperarlo y ver qué está diciendo, ¿no? Este vocabulario micropolítico. Nada más. Y yo quería igual retomar la última ponencia que creo que es muy importante y que es algo que hay que discutir en todos los espacios, porque en el momento que el presidente dice nuevos derechos o dice que la cuestión del feminismo es una cuestión neoliberal y cuando está mucho en la discusión parece ser que está la persecución respecto a lo neoliberal y que lo neoliberal es malo, implica que entonces otra vez ser mujer es malo, que ser mujer es de lo peor y que tal vez implicará o estará asociado con estos mecanismos de corrupción y de todas las dinámicas que pudiésemos estar imaginando. Y eso es muy, muy, muy importante de hacerlo, de discutirlo y desmontarlo y decir que no, que entonces tal vez habría que recuperar lo que en una serie documental que se llama La Ruta de la Trata, una de las compañeras decía, hay que entonces, que también mucho de la cuestión feminista nos ha mostrado, cambiemos las cosas, entonces ya no digamos que 10 mujeres diario mueren en este país, sino que digamos 10 hombres diarios ejercemos violencia feminicida, porque eso es muy dramático, que 10 hombres diarios estemos ejerciendo violencia feminicida. Entonces, si a eso también le vamos a llamar neoliberal, hay que volver a revisar todos estos tipos de conceptos, hay que volver a revisar el concepto de democracia. Nos decían ayer en una de las mesas, si hay un grupo que está siendo excluido, entonces habría que volver a pensar la democracia y hay que transformar ese concepto. Y que lo diga el presidente, tiene grandes implicaciones, así como en algún momento un presidente dijo lavadora de dos patas, y eso también tiene implicaciones porque con el Buen Fin, sin hacer publicidad, es que se puede reemplazar sin nada a una mujer y por eso podemos ir también encontrando y comprendiendo por qué matar a 10 mujeres, asesinar a 10 mujeres, ejercer violencia letal sobre 10 mujeres diarios, no implica nada, no pasa nada y eso debería de tener un proceso de justicia serio. Entonces, analizar los discursos, ver qué se enuncia, quién lo enuncia, cómo le enuncia, tiene este tipo de prácticas donde parecía ser que porque soy hombre puedo matar a una mujer porque no pasa nada, no me van a hacer nada. Y eso no puede ser posible, hay que discutirlo en la academia, fuera de la academia y en todos los espacios. Entonces, creo que también eso nos han enseñado mucho las luchas de las mujeres, que ellas discuten, reflexionan, analizan, y transforman. Tal vez a los masculinos nos falta hacer mucho eso, de sentarnos, discutirnos, ver nuestras prácticas masculinas que no están bien porque son violentas, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a decir eso. Diario, 10 hombres ejercemos violencia feminicida y eso no es neoliberal. O no se queda solo ahí, ¿no? Adelante, adelante. Gracias. Sí, continuando un poco con el comentario de Manuel y pues respondiendo a estas inquietudes que se han puesto aquí sobre la mesa, pensar que estos discursos que son, que su efecto, digamos, que no queda nunca en el plano solamente del discurso, sino que detrás de estos discursos hay una serie de políticas que se están decidiendo, ¿no? Que tienen que ver con abordar a un sector
a la mitad de la población y que esto tiene consecuencias en términos prácticos, ¿no? Que este imaginario que se enuncia desde estos discursos gubernamentales tiene efecto en las políticas públicas y por lo tanto también tiene pues determinación sobre la forma de abordarse, ¿no? Ciertas problemáticas y conflictos sociales. Y justo en eso pensábamos también con Yuri que es importante que la agenda de trabajo político sea establecida por el propio grupo, ¿no? Que enfrenta esta problemática, o sea, que no sea construida desde un imaginario, desde una forma en que se entiende qué es ser mujer y qué debería ser, cuál es su problema, cómo debería resolverse esa problemática, sino justamente que se atienda y se vean estas prácticas de resistencia que están proponiendo soluciones a los conflictos y que ponen sobre la mesa cuál es la situación de las mujeres y qué es lo que nosotras necesitamos, ¿no? Entonces, eso quería comentarles. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra reflexión, alguna otra idea que quieran compartir entre ustedes con nuestro auditorio. Vale, muy bien. Pues yo les agradezco mucho el que hayan venido a compartir con nosotros sus reflexiones, sus investigaciones y su conocimiento. Y bueno, recuerden que todavía tenemos una mesa más a quienes nos están viendo. Esperamos que nos puedan acompañar en punto de las 6 de la tarde con nuestra última mesa de esta jornada. Y por supuesto, si no nos están viendo en vivo y de todos modos tienen alguna inquietud, algún comentario para los ponentes de esta mesa, pues por supuesto lo pueden dejar ahí en los comentarios de este video y nosotros se los haremos llegar. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañero. Gracias, nos vemos. Muchas Gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Bonita tarde. Todos. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Bye.